Hola, bienvenidos a Camino de Vida. Mi nombre es Valeria Vega y estoy muy contenta de compartir otro programa más contigo. Vamos a estar abriendo un tema nuevo en Camino de Vida que será de esclava a princesa. Vamos a tener testimonios de mujeres que sé que serán de bendición para tu vida. Hoy nos acompaña Jocelyn y ella nos contará un poco acerca de su testimonio y qué cosas Dios ha hecho en su vida. Jocelyn, muchas gracias por estar acá. Yo no sé si quieres empezar por la niñez. ¿Nos podrías comentar un poco de tu niñez? Claro, mucho gusto y gracias por invitarme. Para mí es un privilegio estar aquí en esta tarde. Bueno, comentándole un poco de mi testimonio en mi niñez. Bueno, la verdad es que no fue una niñez, como todas, ¿verdad? Como se podría decir. A veces las personas dicen que tienen una vida perfecta, pero en mi vida tuve una niñez casi perfecta, pero se arruinó. Recuerdo que a mis 7 años mis papás se divorciaron. Todo comenzó, ellos servían en una iglesia. Mi papá era pastor de jóvenes y además de eso servía en lo que era la alabanza. Y mi mamá trabajaba con niños en la escuelita dominical, estaba a cargo de ello. Yo recuerdo que mi mamá me daba clases de escuelita dominical. Em, una de las cosas fue el adulterio de parte de mi papá, eso fue lo que destruyó el matrimonio y parte de ello hizo que hubiera un divorcio, ¿verdad? Una separación. Yo recuerdo que mi mamá antes de que sucediera todo esto, ella siempre estuvo muy atenta a nosotras como hijas y también jugaba, yo recuerdo jugar Suiza, jugar Yahtzees, jugar muchas cosas con ella, hasta Barbies. Pero después de esto, que hubo esa ruptura, pues ya no estaba ese amor, ya no estaba ese cariño, ya no estaba ese afecto y ya no estaba esa recreación. Ya ella se volvió como muy tosca con nosotros, muy fría, incluso ya no había ni abrazos, ni un te quiero, ni un buenas noches, ya no había ni oraciones antes de dormir. Sí, yo me imagino que fue bastante duro, ¿verdad? Más que era una niña y recibir un golpe tan cruel, porque es cruel para una niña, ¿verdad? Iba a traer consecuencias de grande. Yo una vez escuchaba que pues cuando a nosotros nuestro papá daña a nuestra mamá es el amor de nuestras vidas, ¿verdad? Vemos que pues obviamente es el primer hombre que nosotros nos abraza, nos besa, nos dice cosas y que nos falle de esa forma es súper duro, ¿verdad? Nos sentimos culpables porque es definitivo, me imagino, ¿verdad? Que en algún momento se sintió como que era mi culpa o ¿por qué nos hizo eso? Yo no soy mala, ¿verdad? Uno piensa. Entonces nos podías comentar un poco de lo que pasó después. Claro, recuerdo que parte del divorcio, mi papá se divorcia de mi mamá, pero se divorcia de nosotras también. Ujú, Entonces hubo esa ruptura por completo. De ahí él se divorcia, ya no hay ni cariño ni afecto de parte de mi mamá, pero tampoco había de parte de mi papá. Porque ujú. aunque nosotras lo buscáramos, él nunca llegaba. Siempre nos dejaba listas y alborotadas, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque decía, siempre paso el sábado a las 8 de la mañana, pero eran las 7 de la noche y todavía seguíamos las dos ahí vestidas esperando que pasara él. Parte de eso influye conforme uno va creciendo, que ya uno piensa que cualquier hombre va a fallar. Y como Claro. dice usted, esa culpa que uno se llega a tener sin necesidad, ¿verdad? Porque yo Sí, perdón, decía, y si me lo hizo el amor de mi vida, o sea, mi papá, es obvio que me lo van a hacer los demás, ¿verdad? La idea que uno por se supuesto, siembra. sí, por supuesto, porque yo recuerdo que, bueno, es algo como muy resumido, pero sí recuerdo que él hacer estas cosas, uno más bien siente como ese dolor y esa culpa y odio, ¿verdad? Porque uno Sí, dice, oh, sí, ¿cómo mi nota. papá me hace esto? ¿Cómo mi papá no viene a rescatarme, ¿verdad? Eso fue causando en mí, pues, un rechazo tanto a Dios, tanto a mi mamá, a mi papá y a cualquier hombre que se me acercara para conquistarme. Sí, así es. Otra cosa también es que gran error que cometemos nosotras inconscientemente es comparar a Dios
comparar a nuestros papás con Dios. Entonces, si mi papá fue una persona mala, como que hacemos un definitivo y decimos, Dios va a ser malo. Mi papá me abandonó, Dios me va a abandonar. Mi papá no estuvo presente, entonces en mis momentos de soledad, ¿cómo Dios va a estar conmigo? ¿En qué momento me va a escuchar si mi papá no lo hizo? Entonces me imagino que en algún momento, pues comparó, ¿verdad? Eso, todo ese daño de su papá, pensó que Dios iba a hacer lo mismo. Por supuesto, porque conforme yo fui creciendo, cuando ya había llegado a los caminos del Señor, yo recuerdo que una vez una señora oraba por mí y me decía que yo tenía que soltar esa culpabilidad que no me pertenecía y tenía que ver a Dios no como yo veía a mi Su papá, papá. sino que ver a Dios como mi papá. Entonces eso fue como muy duro para mí porque tengo que pasar el proceso del perdón, no solo a mi papá, sino también a mi mamá. Claro. Y a cualquier persona que se me acercara y me hiciera la misma cosa. Y yo, si el trato de su mamá, ¿qué más ocurrió ahí para que usted también llegara a ese, o sea, ese odio con ella? Por supuesto, ella, había, tanto era el dolor de ella o tanto lo que tuvo que pasar en ese matrimonio, porque uno como niño se da cuenta de muchas cosas, pero hay cosas que tal vez las ignoramos o no recordamos. No las entendemos en el También, momento. sí, mi mamá era súper agresora, se convirtió totalmente agresora. Ella, hasta porque uno respirara, muchas veces nos regañaba, nos castigaba, nos pegaba de una manera bastante incorrecta, que eso caló en mí demasiado, demasiado odio, demasiada culpa, porque muchas veces sentí que me pegaban porque yo lo merecía y me culpaba de esas cosas. De algunas cosas sí tuve pues la culpa porque uno como niño hace cosas incorrectas, pero hay cosas de las cuales uno como niño no merece por qué recibir ese trato, por qué Claro, recibir tanta agresión. claro. Yo, y me imagino que ese vacío y ese dolor que usted tenía en su corazón, pues lo sacaba a flote. Vamos a irnos un momento a esa niñez y a la escuela. ¿Cómo fue su comportamiento en ese momento de ese dolor? Cuando pasó todo esto, yo me cohibí demasiado. Se perdió esa chiquita, tal vez que era extrovertida, era bastante llorona, siempre, pero eso no lo perdí. Pero sí, ya no me gustaba relacionarme con los compañeros. Recuerdo que me escondía en un abrigo y todo el día pasaba con el abrigo, no me quitaba el abrigo. Por la misma agresión de parte de mi mamá, me hacían mucho bullying porque era gruesita, o recuerdo también que había un compañero que me hacía demasiado bullying porque no tenía papá. Entonces me decía, usted no tiene papá, usted está sola, usted no sirve para nada, usted esto, usted lo otro. Se ponía a competir por las notas, pero no sé si, creo que más bien era como una envidia de que a pesar de que no tenía un papá, y que traía buenas notas, siempre tendía como a lastimarme esa El área. mismo El mismo enemigo. enemigo, exactamente. Lastimaba esa área y eso dolía bastante. Claro. Llegar a la casa y que no había ni un abrazo y lo que habían eran gritos, golpes, no había nada agradable en realidad. Yo pasé muy metida en la casa de mi abuela, mucha niñez, porque ahí me sentía como refugiada. Ahí sentía el cariño, ella me daba a comer todo lo que yo quisiera. Por eso me hice un poquito más gruesita, porque ella me decía, coma, Eso coma. era como lo que usted llenaba, ¿verdad? Eso iba a Correcto. preguntar, esa niña, ¿cómo se distraía? ¿Cómo llenaba esa tristeza? Era con tela. Viene, ya no es esa niña, sino esa niña va a sacar a flote todo el dolor, el rechazo, ¿verdad? El abandono. ¿Cómo fue Jocelyn en su adolescencia? Uy, mi adolescencia. Pues a pesar de que yo era bastante tranquila y una chiquilla de buenas notas, porque sí como que trataba de dar lo mejor de mí en el estudio, era bastante rebelde. Me metí en lo que era la música rock, todo lo que era rock. Vestía de negro, tal vez andaba toda de negro con una blusilla blanca, pero todo lo demás iba de negro. O toda de negro con tenis rosadas. Recuerdo que salió esa moda emo,
yo era de esa moda, ¿verdad? Yo me metí en eso, donde siempre quise, y desde los 10 años quise matarme. Entonces siempre busqué momentos para matarme, pero nunca sucedió, por obra y gracia de Dios. Recuerdo que en varios tiros lo que hice fue tomarme un poco de pastillas y lo que quedé fue dormida. Nunca pude, no hizo nada. Cuando me levanté dije, ¿por qué no me morí? Pero después de que ya llegó Wow. a mí fue así como, gracias Dios, porque estoy viva, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios siempre estaba ahí y yo Así es. reconocía que Dios estaba ahí. Recuerdo que parte de esto, de la tristeza, del baja autoestima, porque me afectó demasiado, me fui a lo que fue la bulimia y a la anorexia. Empezó, todo fue muy rápido, en realidad yo no le puedo decir un determinado tiempo, de un año, meses, fue bastante rápido. Yo creo que ese fue la gota que derramó el vaso y lo que detonó absolutamente todo. Porque después de eso fue cuando yo me metí de lleno en lo que fue la iglesia, en ir y meterme y decirle, Dios, de verdad que necesito de ti. Recuerdo que habían varias compañeras que estaban adelgazando y yo decía, yo necesito adelgazar y no sé cómo. ¿Cómo me voy a adelgazar? Mi papá no estaba, cero de él. Mi mamá, la verdad, mi mamá se casó nuevamente con otro señor, tuvo un hijo, entonces ellos tenían sus rollos porque también había bastante problema familiar en lo que era esa parte. Mi hermana ya no estaba, ya estábamos grandes y yo recuerdo que lo que hacía era tonteras, vomitaba, no comía o me obligaban a comer, entonces yo decía, no, si me está obligando a comer, lo que voy a hacer es ir a vomitar esto. Ya me encerraba en el cuarto después de que llegaba del colegio. Y mi mami llegaba y me tocaba la puerta y yo no había nada, no había nada porque yo lo que hacía era dormirme. Era ya como meramente una depresión lo que tenía. Ujú. Em, Después de eso, recuerdo que había muchachillos que me daban pelota, pero yo la verdad es que les cerraba por todo lado. Tal vez sí les daba pelota, pero les cerraba porque no quería y sentía que me iban a lastimar, igual como me habían lastimado mi papá, igual como me habían lastimado otras personas. Claro. Ya no quería, la verdad no quería vivir. ¿Y Tenía un cómo? espíritu de muerte, por decirlo así. Claro, claro. ¿Y cómo fue su primera experiencia en el amor? Me imagino que bastante difícil, ¿verdad? Porque como venía con la idea de que me van a hacer lo mismo a la defensiva, ¿cómo Completamente. fue esa experiencia, esa primera? De ahí, como decir, el primer amor, ¿verdad? No fue tanto de un amor así, de una persona. Y yo porque lo que hice fue como tratar de llenar ese vacío. Buscar un papá también. Exactamente. Recuerdo que me gustaba un muchacho de San José. Yo soy de la Alajuela. Él venía, de hecho el muchachillo trataba como de estar conmigo, pero yo siempre puse esa barrera. Y a pesar de todas las situaciones que estaba pasando, Dios siempre me ha mostrado las cosas por sueños. Yo en ese momento no lo entendía, yo decía, me están asustando en los sueños, ¿verdad? De hecho le tenía terror dormir, porque si yo dormía iba a soñar. Oh, Y lo que soñaba sucedía, entonces era como muy traumático para una persona que no lo entendía. Recuerdo que soñé, la primera vez soñé que el muchacho me daba vuelta. Y yo dije, qué raro, ¿quién será? Ni lo conocía en ese momento. Cuando ya lo conozco, me doy cuenta de que es él. Cuando ya empezamos a tener una relación. Yo recuerdo que cuando formamos esa relación, yo sentí unas cosas que me agarraron los tobillos y yo dije, qué raro, ¿qué es esto? Y yo en mi corazón sentía que no tenía que estar con esa persona. A pesar de que estuve y yo de babosilla, ¿verdad? Me fui a tener la relación con él. Este, Resulta que conforme el tiempo iba pasando, él lo que buscaba era una prueba de amor. Como Jocelyn no quiso darle la prueba de amor, al tiempo me di cuenta que él andaba con otra muchacha. Era la muchacha con la que yo había soñado. Y todo esto no fue tanto el hecho de que Dios me impidiera algo, sino también de que Jocelyn no dejaba que me mostraran amor. A mí no me podían abrazar. Y recuerdo, o sea, que toda la adolescencia fue así. A mí no me venga a abrazar, eso que las compañeras llegan a abrazar. A mí no me diga feliz cumpleaños, porque mis cumpleaños eran horrorosos. Yo lloraba por cumplir años, no quería crecer.
No quería cumplir años porque para mí era, no sé, era feo, era lo más horroroso que a uno le podía pasar. Dios, ahora viene ese momento de conocer el amor de su vida, ¿verdad? Ese real, el de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo pudo conocer más de Él? Cuéntenos. Bueno, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. A pesar de haber crecido en el Evangelio, eh, y a pesar de que Dios siempre estuvo ahí, y su mano y su Espíritu Santo siempre estuvieron tocando mi vida, eh, ya entregarle por completo mi corazón a Dios, mi mente y todo mi ser, fue lo mejor, ¿vale? La verdad es que eso fue lo mejor. Y hasta el día de hoy, la verdad es que no me arrepiento. Y si yo puedo volver a vivir todo lo que viví para poder llegar a ese momento y decirle, Dios, tenga mi vida y vuelva a hacer nuevamente todo esto y renuéveme nuevamente, lo volvería a pasar. Porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Su primer amor, Mi claro. primer. Recuerdo que después de ir a ese campamento, fue lo mejor que me puede haber pasado porque yo le decía, Dios, gracias porque esta vez te sentí. Nadie tuvo que llegar a orar por mí, absolutamente nadie. Y lo único que yo sentí era un abrazo del Señor. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo creo que era la única mujer que lloraba en ese lugar. Y yo sentía que todo el mundo me veía, pero era la liberación que Dios me estaba dando y quitándome todo eso. Yo recuerdo que iba con ropa negra igual. Este, y terminé usando blusas rosadas y usando blusas de otros colores. ¿Cómo pasó este proceso? Como le decía antes, era muy difícil porque el enemigo te viene y te recuerda. Entonces, tal vez yo iba y me ponía un pantalón negro, ¿verdad? Obviamente solo negro tenía. Y me ponía una blusa que me compré rosada o naranja o verde. Y era como, no, esta blusa se ve rara. Aunque me veía bien y me sentía bien, sentía que se veía rara porque como que había todavía algo por ahí que sacar. Recuerdo que yo oraba en mi cama, yo le decía, Señor, hay algo que no me permite acercarme a ti. ¿Qué es? Tuve que botar cosas, tuve que regalar ropa, tuve que regalarla Vamos y quitarla. a ese cambio, porque yo sé que para los jóvenes, pues, va a ser bastante importante, ¿verdad? Saber de esto, porque son armas que quizá los jóvenes en un proceso no entienden. Entonces, algunos por no saber esto, se les hace más fácil el renunciar, ¿verdad? Vámonos a ese momento de esclavitud, la mentira, Ujú. la bulimia, la anorexia, un tema bastante fuerte y que vemos muchas muchachitas en esto, ¿verdad? Ese momento de esclavitud, cuando llegaste a la libertad, ¿verdad? A ser esa princesa de Dios, tuviste que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Yo quiero que primero nos comentes cómo fue ese cambio, qué tuvo que dejar Jocelyn y qué tuvo que meter a su vida y un consejo para esas personas que quizás se encuentran en esos. Ok. ¿Qué tuve que dejar? Tuve que dejar el orgullo, tuve que dejar la mentira, tuve que dejar culpas, tuve que dejar tanto que es espiritual y que sola no pude hacerlo. Eso solamente lo hace Dios. Podían orar por mí, pero eso es algo que es meramente propio. Entonces yo orándole al Señor y muchas veces recuerdo que mi papá se basaba en Habacuc 2. Dice que uno debe escribir en tablas, Habacuc, uno debe escribir en tablas lo que uno quiere y anhela por fe. Yes. Y yo decía, bueno, anhelo muchas cosas, pero en este momento lo que anhelo es ser una hija de Dios, limpia e íntegra delante de Él. Dios, ahora un consejo que le podrías dar a esas mujeres que en este momento se encuentran siendo esclavas del pecado. Bueno, mi consejo es, si usted no es un adolescente, porque generalmente esto lo pasan las adolescentes, y usted tiene una mayoría de edad, no importa que lo esté pasando en ese momento, lo importante es que usted en ese momento le entregue su vida a Cristo y lo acepte en su corazón con convicción, no con emoción. Lea la palabra del Señor porque Él es lo único que nos va a dar la libertad y es lo único que nos va a llenar el vacío que uno siente en ese momento. Y entréguele su vida en medio de la alabanza, en medio de la oración. Dele todo su ser a Dios y usted va a ver que poco a poco eso va a ir cambiando, que poco a poco eso se va a ir restaurando.
Incluso en matrimonios esto se ve, no solamente en mujeres, también en hombres. Usted puede hacer exactamente lo mismo. Busque ayuda o consejería espiritual, un pastor o alguien que usted tenga de su confianza. No a cualquier persona es de contarle esto, porque no cualquier persona nos puede venir a dar un buen consejo o una buena administración. Y una oración para cerrar el programa. Claro, con mi versículo favorito, que fue la primera promesa que el Señor me dio, que fue el Salmos 27, que dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida y de quién he de atemorizarme. Entonces, básese en eso y cierre sus ojos y está ahí, ponga y disponga su corazón al Señor, disponga su vida al Señor y entréguele todo eso en este momento. Señor amado, gracias por este momento que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el único merecedor de este momento, Señor. Gracias por esas vidas que están a través de esa pantalla, Señor. Y gracias, Señor Jesús, por la vida de Vale, por la vida mía, Señor Jesús. Gracias por nuestras familias y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú toques el corazón de cada una de las personas, Señor Jesús, que en este momento están viendo este video, Señor. Por favor, Señor Jesús, te pedimos que tu verdad sea sobre nosotros, Dios. Llénanos, Señor Jesús, con tu gran amor, que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sea el único recurso a quien recurrir. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que nunca vas a estar sola. Y por más procesos o por más desiertos que estés pasando, Dios siempre te está escuchando. Así es que no tengas temor de buscarlo porque Él siempre va a estar ahí. No importa si no tuviste, un papá, una mamá o alguien en quien confiar. No necesitamos a nadie más porque tenemos todo y es Dios. Y es esa persona que nunca se va a apartar de nosotros ni un solo momento. Así es que te bendigo y espero que pongas en práctica todos esos consejos que Jocelyn te dijo. No olvides escribirnos. Vamos a dejar las redes sociales de Jocelyn por si quieres enviarle un mensaje. Ella estará disponible y nosotros también. Bendiciones. Cuando te sientas solo y veas pasar el tiempo, te sientas perdido, triste y sin aliento, no temas porque contigo está Dios. Cuando desenfrenado